Gerard Welter y Michel Munier eran dos ingenieros de Peugeot que fundaron WM, un equipo amateur para correr en Le Mans, logrando resultados decentes hasta el arribo del grupo C. Para su fortuna, Peugeot apareció en el mapa para darles apoyo y transformarlo en su equipo de fábrica desde 1980 e hicieron historia en la edición de 1988. Modificarían el WMP88 para lograr una sola cosa: destruir el récord de velocidad en la recta mulsana del Porsche 917 de Jackie Oliver en 1971, que logró una velocidad de 386 km por hora. Para lograr la tarea de superar los 400 km necesitaron de la colaboración de varios socios, ya que en las pruebas el motor no resistía y terminaba explotando. Pero finalmente el sábado 11 de junio a las 20:46 horas y aprovechándose de la baja temperatura de la noche, el WP88 destrozaría el récord llegando hasta los 407 km por hora. Pero curiosamente Peugeot lo redujo a 405 para relacionarlo con su nuevo modelo de calle. El P88 se terminaría retirando porque el motor no aguantó toda la prueba de Le Mans, pero ya habían logrado un récord imposible de romper, ya que desde 1990 se instalaron las chicanes que impiden tomar la kilométrica recta a toda velocidad. Jackie Stewart inició una cruzada por mejorar la seguridad de las carreras luego de su horrendo accidente en el Gran Premio de Bélgica de 1966, cuando su BRM terminó boca abajo quedando atrapado dentro de un granero con las costillas rotas y empapado de combustible. Si Nürburgring era el infierno verde, Spa era el infierno belga, una pista sumamente insegura, y pilotos tan legendarios como Jim Clark llegaron a odiar el circuito por el alto peligro que significaba correr ahí. Jackie Stewart se transformaría en el enemigo público número uno de cada dueño de un circuito, ya que organizó a los pilotos para exigir barreras de seguridad y hospitales o centros de atención en cada uno de estos, pero también organizó un boicot a los 1000 kilómetros de Spa de 1972. El problema es que los pilotos no le apoyaron, ya que Spa era sumamente popular entre los pilotos fuera de la Fórmula 1, por lo que sin el apoyo de sus colegas, la carrera se terminó disputando sin problemas. Michel Barge se transformaría en el nuevo director de Peugeot Sport, por lo que la marca del León retornaría a la resistencia en 2007, logrando grandes resultados como conquistar Le Mans en 2009. Pero todo terminaría colapsando. La fiabilidad les impidió revalidar la victoria en 2010 y 2011, aunque sí lograron los títulos en la Le Mans Series. A inicio de 2012, Peugeot anunciaría su retiro de la resistencia, en gran parte por la recesión económica y la caída en ventas de automóviles. Pero muchos creen que esto predijo el colapso de los LMP1, porque poco a poco las marcas se fueron retirando, hasta que en 2019 la FIA y la ACO lanzaron el proyecto que dejaba atrás los LMP1 para darle paso a los Hypercars. El campeonato de turismos australianos era dominado por los Holdens y Ford hasta que llegó 1990, cuando llegó la bestia, el Nissan Skyline R32 con su doble turbo y tracción a las 4 ruedas. Ganaría fácilmente los 1000 kilómetros de Bathurst 2 veces y se transformó en el auto más dominante del grupo A, ganándose el apodo de Godzilla por lo aplastante que fue su dominación. A este auto se le aplicaron restricciones como 140 kilos extras de peso, válvulas que reducían la potencia de 640 caballos a 450, pero aún así nadie lo pudo frenar, aunque años más tarde se supo que el auto, auspiciado por Winfield, siempre corrió con 600 caballos, ya que lograron engañar a los comisarios. Aston Martin siempre vivió al filo de la navaja. Tenían autos sumamente competitivos en los circuitos, pero números rojos en los balances económicos. Les costaría bastante trabajo conquistar Le Mans en 1959, además de quedarse con el campeonato de los Sport Cars. Años más tarde, Robin Hamilton competiría con un Aston Martin privado a final de los 70s, logrando convencer al nuevo presidente de la marca y al presidente de la filial americana para financiar un nuevo proyecto para retornar a Le Mans. Así fue como nació Nimrod Racing en 1981, que contaba con Eric Broadley, creador del GT40 y los Lolas. Hicieron 5 autos con uno experimental, pero no tuvieron mucho éxito. Su auto tenía un motor sacado de un Aston Martin Lagonda que era poco fiable y muy pesado, lo que lastró el auto, y para peor, en 1984 el auto terminó involucrado en un accidente que terminó con la vida de un comisario de pista. Era 2004 y Maserati decidió incursionar en el campeonato GT de la FIA construyendo autos justos para conseguir la homologación.
Debutaría en ese mismo año, pero no recibieron puntos porque aún se debatía su homologación. Pero desde 2005 arrasaron con el campeonato acumulando título tras título hasta 2012, venciendo incluso 3 veces las 24 horas de Spa. Los MC12 contaban con muchísima tecnología de la Fórmula 1 de Ferrari, además de ser concebido por un equipo altamente calificado, e incluso cruzaron el charco para competir en la American Le Mans Series pero modificado, ya que el auto era muy ancho y largo para correr en las series organizadas por la ACO, por lo que nunca pudo aparecer en Le Mans. Pero aún así esta versión recortada consiguió un éxito relativo, todo a pesar de que se le quiso prohibir su participación por su alta competitividad. McLaren revolucionó el mundo de los superautos cuando lanzó el McLaren F1, un auto de calle que nunca se ideó para competir, pero aún así terminó conquistando la cita más prestigiosa del mundo. Ray Bellum haría un trato con Ron Dennis para construir 3 versiones de competición del McLaren F1, mientras que el equipo, entre ellos el famoso diseñador Gordon Murray, luego de ver una carrera se dio cuenta de que no necesitaba modificar mucho el modelo de calle para transformarlo en uno de competición, aunque no tenían nada de fe en que pudiera aguantar las 24 horas. Además, el auto no contaba con control de tracción, ABS ni dirección asistida. Su corta distancia entre ejes, frenos inestables y una cabina que siempre estaba sobre los 30 grados transformaba la tarea de pilotar este auto en una bastante titánica, por lo que ganar era casi imposible. Además, tuvieron que modificar los faros porque luego de la preclasificación se dieron cuenta de que apenas se podían ver los ápices de las curvas. Y aún solucionando estas cosas, fueron surgiendo más y más problemas, siendo el más importante la caja de cambios, ya que contaba con una de auto de calle, no un auto de carreras. Pero JJ Leto haría un stint legendario exprimiendo el auto al máximo bajo la lluvia mientras el resto intentaba rodar sin meterse en problemas. El finlandés llegó a rodar hasta 30 segundos más rápido que el resto de la parrilla. Tuvieron la suerte de que el auto no se rompió, no tuvieron mucha competencia y el clima les favoreció bastante, pero hacia el Le Mans y terminaron conquistando la cita más prestigiosa del mundo. El intimidador Dale Earnhardt no solía dejar la NASCAR para probar otras categorías, por ello su participación en las 24 horas de Daytona fue tan mítica. Solo participó en una edición, la de 2001, corriendo con 4 pilotos, entre los que estaba su hijo Dale Jr. Correrían con el icónico dorsal número 3 del propio Earnhardt que usaba en la NASCAR y el equipo finalizaría segundo en su clase y cuartos en la general. Una aparición que lamentablemente no pudo repetir porque solo 2 semanas más tarde terminó perdiendo la vida en la última vuelta de las 500 de Daytona. El capitán Peter Johnson fue un piloto pero sobre todo un personaje, un playboy de la socialité australiana que armaba tremendas fiestas y que participó en la escena australiana de turismo durante varias temporadas. Disputaría las 1000 de Bathurst desde 1973 hasta el 91, participando también en una ronda del Campeonato Mundial de Resistencia en 1984 con Cremer Racing. Pero si por algo se hizo famoso fue por sus entrevistas y sobre todo cómo lograba meter a los auspiciadores que él tenía en televisión. Uno de los mejores ejemplos es lo que ocurrió en la década del 70. Recibió el auspicio de NGK, una compañía japonesa de bujías, y como no podía poner el nombre de ningún auspicio en el parabrisas, cambió su nombre con un documento a NGK Johnson. O también está la ocasión cuando en la vuelta de formación para los 1000 de Bathurst lanzó barras de chocolate de su auspiciador al público desde su auto. Un personaje, ya te lo dije. El Torino apareció en los mercados argentinos al final de 1966 y para promocionar el auto, Ica Renault decidió dar el salto a una competición internacional para que todo el mundo conociera al Torino. En 1969 participaron con 3 torinos en un desafío monstruoso, 84 horas en Nürburgring. Pero esta prueba tenía una particularidad: los autos debían tener una preparación mínima, así que la mayoría usaba autos casi idénticos a los de calle. El resultado fue un éxito total, el Torino dio más vueltas que nadie, pero por algunas penalizaciones no pudieron terminar primeros. Aún así demostraron su enorme calidad superando marcas tan reconocidas como Lancia, BMW, Mazda, Mercedes-Benz o Porsche. Y es que fracasar era imposible porque el equipo argentino contaba con un director de clase mundial, el mismísimo maestro Juan Manuel Fangio, que afinó todos los detalles para dominar una pista que conocía mejor que nadie. Le Mans 1990 terminó con un triunfo del Jaguar número 3 pilotado por John Nielsen, Chris Cobb y Martin Brundle, pero hubo un piloto chileno al cual literalmente borraron de la historia, Eliseo Salazar.
El piloto ya había corrido para Jaguar en 1989, donde lamentablemente no pudo obtener la victoria por culpa de la caja de cambios, pero como dejó un buen sabor de boca lo volvieron a llamar para 1990, e iba a tomar el volante como el último de los 3 pilotos del auto número 3. Sin embargo, el Jaguar número 1 de Martin Brundle se rompería durante la noche perdiendo bastante tiempo, por lo que la victoria del piloto británico ya parecía imposible, más aún cuando tuvieron que retirar el auto. Mientras tanto, los otros 2 Jaguars vivían situaciones dispares. Uno estaba a varias vueltas de la punta y el otro estaba con una muy buena ventaja. Eliseo Salazar estaba esperando el volante para cumplir el sueño de cualquier piloto, pero entonces Tom Walkinshaw, jefe del equipo, lo llamó a su motorhome diciéndole que Brundle tomaría el auto ganador y que él tenía que tomar el Jaguar número 4. Walkinshaw le diría a Salazar: es Martin, es Jaguar, hay 50.000 espectadores afuera esperando que gane un británico, por lo que Eliseo salió a pista bastante enfadado y con razón, e intentó doblar a Martin Brundle, pero por la radio le obligaron a frenar y no atacarlo. Más tarde el auto rompería motor y ahí se acabó todo el sueño, quedándose sentado en su casa rodante mientras Martin Brundle festejaba el triunfo con Nielsen y Koff. Vector fue una compañía americana que debía ser la contraparte de los supercars europeos, pero que terminó absorbida en los 90 por Megatech, un consorcio de Indonesia que ya tenía en su poder a una marca tan importante como Lamborghini. Bajo todo este contexto le darían vida al Vector M12, un supercar que en realidad era un Lamborghini Diablo con piezas asequibles y fáciles de producir en serie. El M12 aparecería en Detroit en 1996 teniendo unas ventas desastrosas, y quienes compraron uno se encontraron con un supercar que tenía un sinfín de fallas mecánicas y que se sobrecalentaba con solo encenderlo, por lo que no es raro que la prensa le diera el premio al peor auto de todo el mundo. Pero para limpiar un poco el nombre participaron en el campeonato de la IMSA en Estados Unidos en 1998. El problema es que el equipo que iba a competir con el M12, American Racing Spirit, recibió el auto 2 semanas antes de la primera carrera de las 12 horas de Sebring. El evento sería un desastre ya que solo dieron un par de vueltas y tuvieron que retirarse al igual que la segunda ronda. Se ausentarían de la tercera carrera reapareciendo en Road Atlanta, donde pudieron sobrevivir hasta la hora 15 de carrera. Y además, a la falla de fiabilidad, hay que sumar su ritmo que era pésimo, siendo 3 segundos más lentos que sus compañeros de la GT2. E incluso fue superado por varios autos GT3. Finalmente el equipo tiró la toalla y Megatech estaba al borde de la quiebra. Y para poder salvarse usaron los M12 de calle para crear a su sucesor, el SV-R8, que contó con un motor de un Corvette C5 y una caja de cambios de Porsche. Presentaron el auto, pero poco después se declararon en bancarrota, con la empresa volviendo a manos de su fundador, Gerald Wiegert. En una carrera tan larga y con tantas posibilidades de que algo salga mal, los mecánicos siempre han tenido que improvisar en Le Mans, encontrando el mejor ejemplo en el épico Le Mans de 1933. El Alfa Romeo de Sommer y Nuvolari se encaminaba a la victoria, pero terminaron perdiendo toda la ventaja por culpa de una fuga de combustible. Esta fue empeorando y el auto también tuvo problemas en el radiador, el escape y los frenos. El mayor de los problemas era la fuga de combustible, la que los mecánicos repararon usando chicle o goma de mascar, una improvisación con la que pudieron ganar la carrera de forma épica en la última vuelta. Pero esto pasó varias veces, ya que esta práctica se repitió en la edición de 1934. Cuando el Alfa Romeo de Chinetti en Tancelán fue reparada con más goma de mascar para ganar la carrera. Luego de 20 años de ausencia, Ferrari retornaría a la resistencia con su 333 SP, enfocándose en Estados Unidos, por lo que compitieron en los campeonatos de la IMSA. A la Ferrari le iría bastante bien durante la temporada 94 y 95, e incluso corrieron en Le Mans, pero sin mucha fortuna. El tiempo fue pasando y a inicio de los 2000 la Ferrari ya estaba desactualizada, y es que contaba con un motor de la Ferrari 641 de Fórmula 1, usado por la escudería en 1990. A eso toca sumar el arribo de los constructores alemanes, por lo que la 333 SP quedaría en el olvido, pero Toran Racing decidió cambiar el motor por un motor Judd para alargar la vida útil del auto, y gracias a esta modificación ganarían las 6 horas de Watkins Glen en 2001, con el auto apareciendo por última vez en los 500 kilómetros de Monza de 2003, lo que fue un auténtico sacrilegio para todos los italianos que veían a una Ferrari con otro motor.
Porsche demostraría su superioridad de la manera más curiosa posible en la Petit Le Mans de 2015. Una fuerte lluvia inundó todo el circuito provocando un sinfín de incidentes. Era tanta la lluvia que los pilotos incluso se quejaban de que no podían ver el safety car, lo que obviamente provocó que la carrera terminara antes de tiempo. Esto afectaría bastante a la carrera de los prototipos Daytona y los LMP2, pero tras ellos estaba el 911 de Porsche. El auto aprovechó todo el caos de la lluvia para ponerse primero en la general y llevarse la victoria, algo que nunca antes había ocurrido, que un turismo venciera a un prototipo. Por lo que Nick Tandy, piloto de Porsche que ya había ganado Le Mans ese año, también se llevó la Petit Le Mans a su casa. Septiembre de 1955 y los Sport Cars llegan a un gran evento en Dundrot, Irlanda del Norte para el Rack Tourist Trophy, que tiene una curiosidad. Fue el primer gran evento luego del desastre de Le Mans de 1955, que ocurrió en junio de ese año. Charlie Moss se llevó el triunfo junto a John Fitch en lo que fue un 1-2-3 para Mercedes, aunque Jaguar casi se lleva el triunfo ya que Horton lideró hasta la vuelta final, quedándose a pocos metros del triunfo. Pero aparte de ser la carrera post-desastre de Le Mans, este evento también se llevó varias vidas. Jim Myers de Cooper perdió la vida en un accidente en la primera vuelta. A la pérdida de Jim también hay que sumar la de William Smith y Richard Mainwaring, que perdieron la vida en la vuelta 35 en un accidente. Aunque curiosamente, a pesar de estos desastres, la gente se mantuvo al borde de la pista alentando con todo al Jaguar de Mike Horton. Luis Craggs, al igual que muchos pilotos, decidió por usar un seudónimo para evitar que su familia, sobre todo su madre, se enterara de sus aventuras en los circuitos. Comenzó a competir bajo el seudónimo de John Winter y te preguntarás qué cosas intentó tapar. Pues algo tan pequeño como ganar las 24 horas de Le Mans de 1985. Fue por este mega triunfo que terminó revelando su alter ego a toda su familia y al mundo, ya que su madre tomó un periódico y vio la cara de su hijo en lo alto del podio de Le Mans. Siguió compitiendo en la resistencia y ganaría las 24 horas de Daytona en 1991, saltando en el 94 en la DTM, donde tuvo un durísimo accidente que desintegró su Opel Calibra. Y en 1995 pasó a Mercedes, donde comenzó a usar su nombre real, para luego retirarse. Craggs o Winter terminó vendiendo todo para emigrar a los Estados Unidos, donde lamentablemente sus negocios fracasaron, y esto le provocó una depresión que lamentablemente lo llevó a quitarse la vida en 2001. Toyota llegaría a Le Mans en 2019 con dos super equipos que dominaron la carrera. En el auto número 8 estaba Fernando Alonso, Kazuki Nakajima y Sebastián Buemi. En el auto número 7 estaba Pechito López, Kamui Kobayashi y Mike Conway. Estos últimos lideraron la carrera demostrando que tenían muchísimo más ritmo que el auto número 8, pero llegó el desastre. Pechito López pilotaba con calma y sin arriesgar, pero se encontró con unos doblados pasando por la zona sucia. Esto le terminó provocando un pinchazo lento, así que se fue con calma hasta boxes para cambiar las gomas y no dañar el auto. La cosa es que Toyota solo le cambió uno de los neumáticos, el que ellos pensaban, según los sensores, que era el que estaba perdiendo el aire. Pero para el infortunio de los pilotos del auto número 7, el neumático era otro, por lo que Pechito tuvo que dar toda otra vuelta a baja velocidad, meterse a boxes y arreglar el problema. En el proceso perderían la punta y Alonso, Buemi y Nakajima terminaron llevándose la victoria, que pudo quedar en manos de los pilotos del auto número 7 si Toyota simplemente cambiaba todos los neumáticos. Algo que no hicieron porque, según los propios nipones, todas las gomas estaban ya desgastadas, y era bastante riesgoso disputar una hora más de carrera con los neumáticos así de desgastados. Ford llegaría en 1966 no solo a ganar la Ferrari, sino también a dominar a Le Mans, pero la normativa cambió y para homologar los autos, Ferrari presionó para bajar las unidades construidas de 50 a 25. Fue gracias a este movimiento del cabalino que Porsche vio la oportunidad para lanzarse a Le Mans. Basado en el Porsche 908, el gigante alemán tenía solo 10 meses para cumplir la tarea. Con 800 kilos y 600 caballos, el auto era una bestia, pero el tiempo no alcanzaba para homologarlos. Cuando los inspectores llegaron a la fábrica de Porsche, solo tenían 3 autos montados, así que intentaron convencerlos de que si tenían que armarlos, lo iban a tener que desarmarlos para poder prepararlos para correr. Los inspectores negaron la propuesta y exigieron que todos los autos fueran montados. Así que cuando volvieron, Ferdinand Piëch expuso a los inspectores los 25 autos para cumplir con la tarea. La cosa es que los armaron con todo lo que encontraron, incluso con ejes de camiones.
y es que solo necesitaban tener los Porsches estacionados para que los inspectores los vieran. La jugada les funcionó a la perfección y de esta manera homologaron uno de los autos más legendarios de la resistencia, con el que pilotos como Helmut Marko se llevó el triunfo en la edición de 1971 en Le Mans. John Paul migraría con su familia desde Países Bajos hasta Estados Unidos en la década del 50. Fue aceptado por Harvard, donde terminó un máster en negocios que utilizó para amasar una gran fortuna, y durante los 60s inició su carrera como piloto en Estados Unidos, pero en 1972 su esposa se divorció quitándole a su hijo, por lo que John dejaría las carreras hasta 1975, un retorno que incluyó a su hijo Paul Jr., quien también se integró al mundo de las carreras y empezaron a competir juntos, una historia que suena bastante bonita y de superación, pero que pronto se torció. A pesar de ser una gran fortuna, el manejo de negocios no era suficiente para financiar las actividades deportivas de John Paul, por lo que terminó involucrando a gran parte de su familia en el tráfico de sustancias ilícitas. La policía le dejaría ir la primera vez, pero no la segunda, y si bien tenía una condena que no era muy grande, John citó un testigo clave de su caso, Stephen Carson, al cual le disparó varias veces en un maletero. Por increíble que suene, Stephen Carson logró sobrevivir, y John, a pesar de ser arrestado, logró escaparse al no presentarse al juicio, siendo atrapado en Suiza, donde fue detenido por usar un pasaporte falso. Fue extraditado a Estados Unidos y recibió una condena de 25 años. Ya en la cárcel intentó fugarse lanzándole una mezcla de salsa picante y aserrín a los guardias, pero lo terminaron atrapando. Cumplió con su sentencia y fue liberado en julio de 1999. Pero John también estuvo involucrado en la desaparición de dos mujeres, la primera de ellas, Chalice Bennett, con quien se casó, pero luego de un viaje a Key West, Florida, desapareció en 1981 y Paul no le informó ni a las autoridades ni a la familia de Chalice sobre su desaparición, siendo buscada hasta el día de hoy. Y por cierto, durante este periodo, cuando la estaban buscando, John Paul se casó con otra mujer, como si no pasara nada. La segunda desaparición ocurrió luego de su liberación en 1991. La mujer era Colleen Good, a quien John Paul le pidió vender todo y embarcarse con él a un viaje en velero por todo el mundo. Una desaparición en diciembre del 2000 que ocurrió en Key West, Florida. Todo su dinero sería retirado por unas mujeres enviadas con las tarjetas de Colleen a un cajero, y el mismo John Paul hizo algunas compras con estas tarjetas. Claramente era el sospechoso más grande, pero en 2001 a él también se lo tragó la tierra. Hay reportes del FBI de que ha aparecido en Jamaica y en Islas Fijis, pero como Fiji y Estados Unidos no tienen acuerdos de extradición, nada podían hacer, no lo podían detener. También se le vio en Tailandia en 2009 y su velero fue vendido en Italia en 2011. Pero luego desapareció de todos los puertos europeos y asiáticos, y de seguir vivo tendría unos 84 años. Su hijo, por cierto, John Paul Jr., siguió compitiendo en varias categorías e incluso corrió junto a John Rondeau en Le Mans en 1984, terminando segundo en la general, así como también varias apariciones en la Indy 500 entre 1983 y 2001, año en el que se retiró al descubrir que tenía la enfermedad de Huntington, una enfermedad neurológica y degenerativa que poco a poco altera la función motora, pereciendo en diciembre del 2020 a los 60 años. Tuvo una carrera deportiva bastante destacada, pero su vida personal fue manchada por las actividades ilegales en las que fue obligado a participar por culpa de su padre. John Rondeau fue una leyenda de Le Mans que comenzó a construir sus propios autos en 1975 luego de pilotar varias veces en modestos equipos privados. Aprovecharía las nuevas regulaciones GTP y gracias al dinero recaudado por su comunidad, Rondeau pudo cumplir su sueño recibiendo el auspicio de Inaltera, una compañía que confió en él, ya que sin Matra ni Ligier en Le Mans, Rondeau se transformaba en la gran esperanza francesa. Con todo este apoyo, armó un super team francés con Jean-Pierre Beltois, Henri Pescarolo y Jean-Pierre Jassat, con Beltois y Pescarolo terminando octavos en la general y primeros en la categoría GTP en Le Mans en 1976. Pero a pesar de los buenos resultados, en 1978 Inaltera vendió todo, dejando a Rondeau sin nada. Pero a pesar de las dificultades, construyó el Rondeau M378, con el que volvió a ganar la clase GTP, siendo noveno en la general. Para 1979 evolucionó el auto y lo afinaron para 1980, probándolo en una autopista que estaban construyendo para unir París y Le Mans. En esta edición el Porsche 936 de X y Joes tomaría el liderato, pero con la lluvia fue Rondeau junto a Jassat quienes se llevaron el trofeo a su casa. Aunque Rondeau sufrió bastante para ganar porque perdió más de 1 minuto por vuelta, ya que estaba tan extremadamente deshidratado que necesitó de una diálisis mientras Jassat estaba cruzando la meta.
Esto le transformó en el primer y único piloto en toda la historia en ganar Le Mans con su propio auto. Lamentablemente Rondeau terminó perdiendo el campeonato ese año contra Porsche porque los alemanes se aprovecharon de los agujeros del reglamento. Con solo 39 años, el francés perdió la vida al ser impactado por un tren. Estaba primero en la fila tras las barreras de seguridad que levantaron para que pudiera cruzar una patrulla de policía. Rondeau la siguió, pero al ver el tren, frenó e intentó meter reversa siendo arrollado por el tren. El mayor testigo fue un trabajador vial que simplemente contestó a la prensa que Rondeau entró en pánico, ya que de seguir hacia adelante hubiera cruzado la vía sin problemas. Dick Johnson tenía todo para cumplir su sueño de ganar la 1000 de Bathurst en 1980, pero una gran piedra se interpuso en su camino. Por un lado tenía una gran grúa remolcando un auto y por el otro, la enorme roca que fue lanzada al circuito por unos fans borrachos. Sin poder evitar el impacto, golpeó la roca y por poco termina encima de los comisarios que fueron salvados por las barreras de seguridad. Johnson se retiraría de carrera y fue entrevistado por el Canal 7 donde estaba devastado, ya que había usado todos sus ahorros para poder competir, en la que era su última aparición luego de 10 años de intentos por ganar Bathurst. Pero sin saberlo, el canal se saturó con llamadas de espectadores que querían donarle dinero para que Johnson pudiera volver a la pista. En total, recaudaron $72.000 australianos que usó para ganar el campeonato de la ATCC en 1981, además de las accidentadas 1000 de Bathurst ese mismo año.